Entre las demás ciudades de Grecia, Castoria ostenta un papel especial. Surgiendo de entre las aguas del lago Oréstides, a 600 metros de altitud con respecto al mar, la ciudad parece que se abrazara a él, creando una imagen de belleza impresionante que ha embaucado a los visitantes durante siglos. Existen numerosas explicaciones sobre el origen de su nombre. La primera se basa en la mitología local. Según esta, el fundador de la ciudad fue el mortal Cástoras, hermano del inmortal Polidefki. Un día, los hermanos se enfadaron y Cástoras fue al oráculo de Delfos, quien le ordenó construir una ciudad al lado del hermoso lago. De acuerdo con otra de las explicaciones, el nombre de Castoria le viene a la ciudad dado por la cantidad de castores que vivían en el lago. Los hallazgos arqueológicos demuestran que en este lugar existía un poblado prehistórico que apareció hace 7000 años en el Neolítico, cerca del pueblo actual de Despilió. Según los expertos, es uno de los poblados neolíticos más importantes del mundo. De entre los objetos encontrados, presentan gran interés una barca y una placa con jeroglíficos, los cuales se supone que son la muestra más antigua de escritura en Grecia. Ahora, ya está demostrado históricamente que la primera capital del Imperio de Macedonia se encontraba en esta ubicación exactamente y se llamaba Orestías. La primera referencia escrita a Castoria se debe al historiador romano Tito Livio, que habla de la ciudad fortificada de Orestiadas, con el nombre Quilitrón. La belleza natural de la zona atrajo el interés de los emperadores bizantinos, y su situación estratégica lo convirtió en sede de resistencia en contra de los intentos de expansión de la nación vecina Bulgaria desde el siglo X después de Cristo. A lo largo de la historia, muchos pueblos han ocupado la zona: búlgaros, pechenegi, normandos, cruzados, serbios, albaneses brevemente y finalmente turcos en 1385. En la actualidad, hay en Castoria más de 75 iglesias bizantinas y posbizantinas. En ningún otro lugar de Grecia ni de Europa existe tal concentración de monumentos cristianos. Enumeraremos los más importantes de ellos. La iglesia de Agion Anargyron se alza imponente en lo alto de una escarpada roca en la parte norte de la ciudad. Probablemente se construyó a finales del siglo IX. Es el único templo de Castoria que presenta decoración en mármol. La mayoría de sus frescos están perfectamente conservados.
Cerca de la plaza de Omonia, al lado de la Catedral de Castoria, se encuentra la Basílica del Taxiarji de la Catedral, dedicada al Arcángel Miguel. Probablemente estaba aquí el cementerio de la aristocracia, ya que numerosos frescos representan sus enterramientos. Cerca del castillo bizantino de Castoria, en una colina, se encuentra la iglesia de la Virgen de la Bóveda. Es la única iglesia de Castoria con bóveda y data de mediados del siglo IX. Su nombre se debe a la impresionante y elevada bóveda que la caracteriza, también llamada cumbe. La iglesia de Aios Nikolaos de Kasnidi se construyó y decoró gracias a la aportación monetaria del emperador bizantino Kasnidi, que quiso agradecer al santo Aios Nikolaos su ayuda durante los años difíciles de su exilio. Castoria era lugar de exilio para muchos desterrados de la aristocracia de Constantinopla. La iglesia se compone de una sola nave que termina en forma de una concha semicircular. Los frescos del templo datan de finales del siglo XII y principios del XIII. Monasterio de la Virgen de la Mavriotisa. El Monasterio de la Virgen de la Mavriotisa se halla a unos 3 kilómetros al sureste de Castoria, en el lago Orestiada. El templo en ruinas en la actualidad se fundó en el siglo XII. La catedral contiene frescos, tanto en el interior como en el exterior, realizados por 6 pintores distintos, cada uno con su propio estilo. Estos frescos datan de finales del siglo XI o principios del XII. Al hablar de Castoria, no podemos hacerlo sin mencionar sus mansiones que la dotan de un estilo único. Los palacetes son construcciones de los siglos XVII y XVIII que presentan un gran interés por sus fachadas, su arquitectura y sus frescos, a la vez que destacan la grandeza y la suntuosidad de su singular construcción. Los palacetes se construyeron en una época de florecimiento económico en Castoria, como resultado de las actividades empresariales e industriales
derivadas de las pieles. Estas mansiones se caracterizan por su comodidad y su seguridad, y son ejemplos característicos de la arquitectura tradicional de la época. Construidas alrededor de un gran patio central, tienen generalmente 3 plantas, las 2 de abajo de piedra y la superior de madera. La última planta sobresale bastante y se apoya en vigas de madera decoradas con diferentes y recargados diseños. El interior de los palacetes estaba decorado con frescos de distintos temas. Uno de los diseños más populares era la representación del águila bicéfala, que existía como símbolo del resurgimiento de la nación griega, muy a menudo también símbolos típicos de Constantinopla, como los motivos bizantinos, diversos animales y plantas. El Museo Bizantino de Castoria se encuentra en la cumbre de la colina, donde estaba la ciudadela. En él se exhiben objetos del período bizantino desde el siglo XII al XVII. El Museo Bizantino posee una de las colecciones de hagiografías, iconos y arte religioso bizantino más completas que cualquiera pueda pedir. Aquí se guardan alrededor de 450 iconos, traídos aquí desde las decenas de iglesias de la zona, que muestran la singularidad del arte bizantino. De gran interés son los iconos del profeta Elías y de San Nicolás, ejemplos característicos del período que comenzó después del desmembramiento de la dinastía de los Comnenos. Los comienzos del siglo XV supusieron una época favorable para los iconógrafos, derivando en un intenso auge del arte religioso. Entre los tesoros del museo se cuentan iconos de la llamada Escuela Helenística Occidental del Norte, así como entre las esculturas y frescos es palpable la huella de la Escuela Cretense. La Escuela Cretense se fundó en el siglo XV en Creta y estaba compuesta por los pintores venidos de Constantinopla después de su toma en 1453. Destacan entre estos iconos el de Cristo Todopoderoso, el de la Virgen Brefocratusa y el de la Virgen Dexiocratusa. La riqueza de su herencia cultural, la belleza del entorno natural y el aire puro, seguro que fascinarán a los visitantes de Castoria. Lo que hace de Castoria un lugar irrepetible es su hermoso lago. Se puede disfrutar de la belleza del lago, así como de la zona, con un paseo en el barco Orestes. El lago de Castoria es sin duda uno de los más bonitos de Grecia. Un maravilloso cuenco de aguas tranquilas, en las que se refleja la ciudad, rodeado de una guirnalda de singulares montes salpicados con pequeños pueblecitos, a 600 metros del nivel del mar. En uno de estos pueblecitos, en Despilló,
se encontraron los restos de un asentamiento prehistórico del período neolítico. El lago Orestiada se encuentra a unos 627 metros sobre la superficie del mar. Tiene una superficie de 28 kilómetros cuadrados y una profundidad de hasta 10 metros. La vegetación es muy densa y se encarama hasta la cima de la montaña. También existen numerosos riachuelos que desembocan en el lago. La ciudad de Castoria se ha construido en la parte más estrecha de la península, que penetra como una lengua en la profundidad del cuenco de agua y termina en una colina desde donde se distinguen unas vistas arrebatadoras. Existe una leyenda local relacionada con el lago que dice que en sus aguas se encuentra una cuna de oro. En 1385, una señora la tiró al lago junto con su bebé y después se suicidó porque no quería que los apresaran los turcos. El lago y la ciudad conforman un lugar de una rara belleza, de modo que todo aquel que lo visita quiere repetir. En Castoria se puede visitar la mayor exposición de pieles de Europa, organizada por la firma Edica. En una sala de exposiciones de 25.000 metros cuadrados y con 170 casetas, se presenta la producción de más de 1.200 empresas, elaboradoras de pieles en las ciudades de Castoria, Siatista y otras áreas de Macedonia Oriental. En la exposición se presenta toda la gama de productos de piel de diferentes categorías y calidad, desde piezas enteras de cuero hasta productos elaborados en piel. Los precios de coste, la enorme variedad y la competitividad entre productores permiten que el producto llegue al consumidor al mejor precio. Se exponen más de 40.000 modelos de todos los tipos, todos con garantía de calidad. Aquí se pueden encontrar tanto los diseños más caros y exclusivos como abrigos a precios muy económicos. El Centro de Exposiciones de Edica acepta pagos con tarjetas de crédito. En su bar pueden descansar y organizar sus compras.
La ciudad de Calambaka es la capital de la provincia homónima, que comprende la parte noroeste del municipio de Trikala. Calambaka está construida en el pie de las rocas de Meteora y en la orilla izquierda del río Pinios. Antes de la subida a los monasterios, todos los turistas visitan el famoso taller de iconos de Dimitris Servopoulos. Aquí se pueden no solo admirar la exquisita técnica de los iconógrafos profesionales, su gentileza y su gran conocimiento de ruso, sino también comprar iconos. Aquí se pueden adquirir iconos, tanto rusos como griegos, y muchos otros recuerdos. En Grecia Central, en la parte nororiental de Tesalia, entre la zona noroeste de Jasia y la oeste del monte Pindo, allí donde termina la llanura de Tesalia, se alzan unas rocas gigantescas que crean un espectáculo visual único en el mundo. Se trata de una formación sorprendente de rocas aisladas entre sí de una altura de entre 200 y 300 metros, en cuyas cimas se han construido monasterios bizantinos que poseen verdaderos tesoros en iconos y en reliquias de la época. Este fenómeno rocoso no se menciona ni en la mitología ni en ningún escrito de historiadores griegos o extranjeros. Desde hace solo unos 1000 años, los historiadores y geólogos se ocupan de estudiar la formación de estas rocas. En este tiempo se han formulado distintas teorías. Según una de ellas, un gran río desembocaba en esta zona, que durante millones de años estuvo cubierta por un estrecho y profundo brazo de mar. De la acumulación de material depositado por las aguas de dicho río, en su delta, surgieron estas formaciones. Hace 25 o 30 millones de años, se alzó la parte central de la Grecia actual y se hundió una zona de Tesalia que se convirtió en un lago. Más tarde, se abrió por la parte de Tebas, derramándose las aguas en el actual Egeo y creándose la llanura de Tesalia. Con la corrosión continuada del viento y de la lluvia, así como otros cambios geológicos, estas rocas, después de millones de años, tomaron su forma actual. En los huecos de las rocas, en sus grietas y cimas, se protegían los nativos contra la invasión de distintos conquistadores. Aquí encontraron refugio atrevidos ermitaños que buscaban paz de espíritu, serenidad y perfección cristiana. La fecha de cuándo se habitaron estas rocas no se sabe con certeza. Según los expertos en historia bizantina, los primeros ascetas que se refugiaron en estas rocas lo hicieron hacia finales del primer milenio después de Cristo. Se considera que el primer asceta fue Barnaba, sobre los años 950 a 970 después de Cristo, que fundó la Orden del Espíritu Santo. El primer monasterio se construyó en el siglo XII, el monasterio de San Esteban. Los demás se empezaron a construir en el siglo XIV. La construcción de los monasterios supuso un esfuerzo titánico para los monjes. Cada monasterio necesitó por lo menos 50 años de construcción. El nombre Meteora lo utilizó por primera vez Atanasio de Meteora, fundador del monasterio de la Metamorfosis Tusotiras, al nombrar así a la roca de 614 metros cuando la escaló por primera vez en 1344. El monasterio de Aios Varlam o de Agion Pandon se encuentra enfrente del Gran Meteoro, en la cima de una roca de 373 metros de altura. Su fundador fue el asceta Varlam en el siglo XIV. La nave principal del monasterio está dedicada a Agion Pandon y la construyeron los monjes hermanos Teofanes y Neftalí. Los primeros ascetas utilizaron sistemas de ascenso con redes o cestas en las que cargaban el material de construcción. La arriesgada escalada duraba unos 20 minutos y causaba temor hasta al más atrevido de los monjes, como hoy puede causar temor a los visitantes. Al principio, solo había órdenes masculinas en los monasterios. Hoy en día, de los 6 monasterios que han sobrevivido, 2 de ellos
son de órdenes de religiosas. El monasterio de Ayos Rusano albergaba en sus comienzos, en los siglos XIV y XV, a monjes, aunque hoy lo habitan monjas. Es uno de los monasterios más pequeños y a la vez impresionantes de las Santas Meteoras, ya que se construyó sobre una roca muy abrupta. Los hermanos Josafat y Máximo de Llanena le dieron su forma actual en el siglo XVI. El puente, que une el monasterio con las rocas, se construyó en el 1936. Los monjes intentan vivir en la autarquía, es decir, producir ellos mismos lo que necesitan. El modo de vida ascético resulta muy interesante para los miles de turistas que los visitan cada año. La iglesia del monasterio está dedicada a la Metamorfosis Tusotira, también a Santa Bárbara. Son dignos de atención sus frescos, pintados por un conocido pintor influenciado por la escuela cretense. En el corazón del complejo arquitectónico de Pela, así como en otras ciudades griegas, domina el ágora, de 4.000 metros cuadrados. Su plaza principal albergaba santuarios, altares y estatuas rodeados de pórticos con elementos dóricos y numerosas tiendas y talleres en 3 filas alrededor de ella. De excepcional interés son las mansiones de la ciudad, con sus patios interiores rodeados por elegantes columnas y sus luminosas habitaciones de recargados mosaicos. Los mosaicos de Pela son célebres por su valor artístico. Con trocitos de piedras de mosaico de múltiples colores, se crearon las composiciones más sorprendentes con temas tales como la naturaleza, la mitología y la historia. Alejandro Magno nació en Pela en el año 356 a.C. Durante aproximadamente 2 siglos del período helenístico, Pela floreció y su esplendor se extendió a todo el mundo conocido. De entre los descubrimientos del Museo Arqueológico de Pela, el visitante puede admirar elementos arquitectónicos, estatuas, esculturas, relieves, cerámica, estatuillas e ídolos, vasijas y recipientes con sus soportes, armas, placas funerarias, joyas, utensilios, monedas y mosaicos de los edificios. A comienzos del siglo V a.C., el rey Agelao trasladó la capital de Macedonia de Vergina a Pela. Agelao ha permanecido en la historia como el gran benefactor de las artes de su época. En Pela crearon algunas de sus obras los escritores atenienses Eurípides y Agatona, Timoteo y Cirilo sus esculturas y el pintor más grande de su época, Zeuxis. A final del siglo IV a.C., la ciudad de Pela se reconstruyó según el sistema de planta hipodámica, es decir, con calles perpendiculares. Se embelleció con bellos palacios, templos y edificios públicos. Las ruinas desenterradas en las excavaciones atestiguan su riqueza, su poder y su fama. En el año 168 a.C., los romanos conquistaron la ciudad, saqueándola y llevándose el oro, la plata, las estatuas
y todos los demás tesoros a Roma. Así fue el declive de la Pela antigua, pasando Tesalónica a ser la capital. Las primeras excavaciones en Pela se llevaron a cabo en 1914, una vez que la zona se liberó de la ocupación turca. Sin embargo, la investigación sistemática de los restos comenzó 4 décadas más tarde. Vergina consiste uno de los monumentos arqueológicos más importantes no solo de Macedonia, sino de toda Grecia. Las excavaciones han sacado a la luz el magnífico Palacio de Vergina. Es uno de los monumentos de Vergina de mayor importancia y data del siglo III a.C. El tamaño del palacio, con todos sus edificios, es de 145 por 95 metros. Lo más impresionante del palacio son sus mosaicos de la parte sur. El Palacio de Vergina es un edificio imponente del siglo IV a.C. Junto con el palacio se construyeron el teatro y el templo de Evclía. Las excavaciones descubrieron bastantes fragmentos de los fuertes muros y de la Acrópolis. Las excavaciones de Manolis Andrónicos en 1976 descubrieron diversas tumbas, entre ellas la tumba sin saquear de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Se trata de una excepcionalmente grande tumba, con una grandiosa fachada, con protálamo y tálamo principal. En un féretro de oro se conservan los huesos de Filipo, de Macedonia. La tumba contiene un tesoro completo de objetos funerarios de oro. En el impresionante Museo de Vergina se exhiben joyas descubiertas en las tumbas, la corona, la diadema y las monedas de oro. En el sarcófago se encontró el símbolo de los reyes de Macedonia, un sol de oro con 16 rayos de luz. Su peso es de 11 kilos. Al pie del monte Olimpo, a 5 kilómetros del Golfo de Tesalónica, en un lugar de excepcional belleza, se encuentra la ciudad arcaica de Dion, la ciudad sagrada de la antigua Macedonia. El nombre de la ciudad hace referencia al dios más poderoso de Olimpo, Zeus, Días en griego. Alejandro Magno vino aquí a orar ante Zeus antes de comenzar su exitosa campaña de Oriente. Los macedonios fundaron aquí el santuario de Zeus. El rey Argelao hizo del lugar sitio santo para las gentes de Macedonia y lo convirtió en la Olimpia macedónica, celebrando fiestas artísticas, deportivas y religiosas en honor a Zeus. Se trata de una ciudad fuertemente amurallada, con un trazado de calles perfecto. Templos y altares, estatuas de dioses, sabios, reyes
y héroes adornan sus calles, junto con los edificios públicos, teatros, baños y basílicas protocristianas. La ciudad es un cuadrado de calles rectas y adoquinadas, con un perfecto sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado, letrinas y baños públicos, teatros, tiendas, edificios públicos y casas particulares, con excepcionales suelos de mosaicos y bellos frescos. Fuera de los muros de la ciudad, en una gran extensión de terreno, se han descubierto los templos de Deméter, Artemisa, Dionisio, Eos, Afrodita, estatuas de mármol, ofrendas votivas, ídolos y vasijas. Los hallazgos que se exhiben en el Museo Arqueológico de Dion nos ofrecen amplia información no solo sobre la arquitectura de la época, sino también sobre cómo se vivía. La cadena montañosa del Olimpo es la más alta de Grecia y la segunda en los Balcanes. El monte Olimpo no es una montaña aislada, sino que se compone de 36 elevaciones, todas ellas superiores a los 2000 metros. La mayor de todas ellas se llama Panteón y alcanza los 2917 metros de altura. Lugar de inmensa tranquilidad, fue en la antigüedad residencia de los dioses y más recientemente refugio de muchos combatientes en la Revolución de 1821. Nuestro paseo por Tesalónica comienza en su emblemático símbolo, la Torre Blanca. Es una torre defensiva del siglo XV y se ha utilizado como torre vigía por los jenízaros y como prisión y lugar de ejecución. Se llamó Torre Blanca por el color de la piedra con el que fue construida. Hoy en día, la Torre Blanca alberga un museo que acoge diversas exposiciones, esculturas, murales, mosaicos, iconos religiosos, monedas, tablillas, cerámica, obras realizadas con cristal o metal. Además de ofrecer la posibilidad de admirar una maravillosa vista panorámica de la ciudad.
desde que el rey Casandro de Macedonia la fundara en el año 315 a.C., han pasado aproximadamente 2300 años. Se fundó en el centro de la antigua ciudad de Termes y se fusionó con las otras 26 pequeñas ciudades vecinas. El nombre de la ciudad se debe a la mujer del fundador Casandro, la cual era hija de Filipo de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. El imponente monumento dedicado a Alejandro Magno en el Paseo Marítimo de Tesalónica atestigua la importancia histórica del reino de Macedonia y honra la memoria de uno de los más grandes estrategas de la historia. Tesalónica ha jugado también un papel muy importante en la historia del cristianismo. La iglesia de Cirilo y Metodio impresiona tanto por sus líneas arquitectónicas como por su decoración interior y guarda en ella el maravilloso icono de la Virgen Portaítisa. Los monumentos de Tesalónica dan fe de su gloriosa historia. Durante el Imperio Romano, Tesalónica floreció como ciudad próspera, convirtiéndose en poco tiempo en capital de la provincia romana. Se construyeron importantes palacios y grandes edificios y complejos de edificios públicos. Algunas de estas construcciones, o al menos partes de ellos, han sobrevivido hasta nuestros días, tales como palacios, la rotonda, el arco de Galerio y la antigua ágora, mostrando el tamaño y la grandiosidad de Tesalónica en aquella época. Los monumentos de la época bizantina de Tesalónica poseen una belleza sin igual, a la vez que un incalculable valor histórico. Las iglesias bizantinas de la ciudad se decoraron con espléndidos frescos y mosaicos. Las más conocidas son la del profeta Elías, la de los santos apóstoles, la de Aios Panteleímonas, la de Agia Caterini y, por supuesto, la de Santa Sofía, construida en el siglo VII, siguiendo el modelo de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. Durante el Imperio Bizantino, Tesalónica reforzó sus murallas para hacer frente a las invasiones de los bárbaros. Los muros alcanzaron 12 metros de altura y 4 de ancho. En el siglo IV murió el mártir, protector y santo patrón de Tesalónica, San Demetrio.
Desde entonces, Tesalónica se ha convertido en centro de devoción del santo en todo el mundo cristiano. San Demetrio está unido indisolublemente al destino de la ciudad y su leyenda está llena de numerosas situaciones en las que su presencia salvadora libró a la ciudad de ataques bárbaros. El templo de San Dimitrio, o Aios Dimitris, en el cual se guardan los restos del santo, se construyó a principios del siglo VII. La iglesia era célebre por sus fantásticos frescos y mosaicos, que desgraciadamente se destruyeron durante el gran incendio de 1917. Los atenienses fundaron la antigua ciudad de Anfípolis, con forma de anfiteatro, en la ribera izquierda del río Strimona, en el año 437 a.C. Debido a su ubicación, por ella pasaba la vía Egnatia, a los impuestos que cobraba y a la producción de maderas para la construcción de barcos, alcanzó un nivel cultural envidiable y fue una de las mayores ciudades de Macedonia. En el año 424 a.C., la ciudad cae en manos lacedemonias. Los atenienses intentan en vano recuperarla. Filipo de Macedonia conquista la ciudad en el 357 a.C., comenzando así una época de gran esplendor. Anfípolis se distingue por ser una ciudad floreciente del reino de Macedonia, con autonomía interna y un desarrollo económico y cultural muy importante. Después de la ocupación romana de Macedonia, en 168 a.C., se establece la capital de la primera fracción de Macedonia en Anfípolis. El período romano fue una época de gran auge para Anfípolis, estación de paso en la vía Egnatia y capital de una rica provincia. La ciudad se desarrolló económica y culturalmente. Por supuesto, sufre también algunas catástrofes y saqueos, pero con el apoyo de los emperadores romanos, especialmente Augusto y Adriano, se mantiene como un centro urbano importante hasta finales de la antigüedad. Aquí, en el año 31 a.C., Marco Antonio y su flota se prepararon para la batalla naval con Octavio. El apóstol Pablo pasó por aquí en el año 50. El declive de la ciudad comenzó a finales del siglo III después de Cristo. En las excavaciones se han encontrado alrededor de 400 tumbas de distintos tipos, altares, viviendas, el gimnasio de la ciudad y grandes fragmentos de la larga muralla con sus torres y portones. Ya desde antiguo, Anfípolis estaba rodeada de altos muros, cuya longitud llegó a los 7.500 metros. En la ciudad había santuarios dedicados no solo a los dioses del Olimpo, sino también a otras deidades y demonios locales, como eran la musa Cleo, la ninfa o el río Strimona. El centro de la vida religiosa lo componía el culto a la diosa Artemisa, mientras que en la época helenística y romana se extendió el culto a dioses egipcios y otras deidades orientales.
El gimnasio de Anfípolis se hallaba en la parte sureste de la ciudad y su tamaño era de 47 por 36 metros. En la necrópolis se han conservado más de 400 tumbas. Los numerosos hallazgos encontrados durante las excavaciones se exponen en el Museo Arqueológico de Anfípolis y en el de Kavala. No hay datos históricos sobre la fecha en la que se fundó Kavala. De acuerdo con investigaciones recientes, los habitantes de Thasos, en el siglo VII, fundaron la Neópolis, la actual Kavala, en un intento de resistir los ataques de Tracia. Los persas pasaron por Kavala al comienzo de su campaña para conquistar Grecia, pero no se habitó hasta el 650 o 625 a.C. La ciudad era, debido a su puerto, el punto de unión con la zona de Dato y el monte Pangeo, mientras que la vía Egnatia, que también pasaba por aquí, unía Oriente y Occidente. Kavala mantuvo su relación con Atenas en excelentes términos y contribuía con una cuota fija a las arcas de la alianza. Perdió su autonomía cuando la conquistó Filipo de Macedonia. El apóstol Pablo desembarcó en su puerto en el año 49. A principios del siglo IX se llamó a la ciudad Cristópolis. Del siglo IX al XIV, sufrió invasiones eslavas, pero se mantiene como la última fortaleza de la zona, asegurando así las comunicaciones con Tesalónica. En 1079, las tropas de la Primera Cruzada pasan por Cristópolis. Cristópolis juega un papel muy importante cuando en el siglo XIV los serbios y los turcos reivindican la Macedonia Oriental, mientras que el Imperio Bizantino sufre una crisis mortal debido a problemas internos. En 1387, los turcos ya gobiernan Cristópolis. En 1425, los venecianos atacan el castillo, conquistando la ciudad. La importancia comercial del puerto crece y en el siglo XVIII, Kavala ya se utilizaba como almacén de mercancías procedentes de Esmirna, Egipto, así como los productos de la isla de Thasos y las demás islas del Egeo.
En 1530, la ciudad se extiende hacia el puerto y se construyen las nuevas murallas, reutilizando los antiguos muros como acueducto. En 1922, después de la catástrofe de Asia Menor, acudieron a la ciudad unos 25.000 refugiados, viviendo de nuevo en el resurgimiento económico que terminaría durante los años de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil. Paseando por el casco antiguo de Kavala, el visitante puede admirar los edificios, las calles embaldosadas y los monumentos que dan la sensación de haberse escapado de un antiguo y polvoriento libro. Entre los testigos del florecimiento económico de la ciudad se cuentan sus numerosas iglesias, colegios, hospitales, almacenes de tabaco y mansiones que impresionan por su arquitectura. En 1817, Mohamed Ali construyó dentro de los muros del castillo un complejo arquitectónico en el que se estableció la madrasa o escuela religiosa musulmana. A principios del siglo XX, después de la Primera Guerra de los Balcanes, la ciudad se entregó al Estado independiente de Grecia. A 55 kilómetros al noroeste de Kavala, en un lugar llamado Petrotó, se encuentra una de las más hermosas cuevas de Grecia y quizás de toda Europa. En su interior se ha creado un mundo completo de formaciones que sobrecogen al visitante. La cueva de Alístrata está en una pintoresca zona montañosa por la que pasa el río Angitis. La anchura y superficie totales de la cueva se calcula de alrededor de 3.000 metros y 25 metros cuadrados respectivamente, y su altura de 5 a 25 metros, alcanzando en algunos puntos los 60 metros. También hay formaciones de las más variadas y extrañas figuras orientadas hacia todas las direcciones y estalagmitas enormes de las más curiosas formas. A partir de las pinturas rupestres encontradas, los científicos afirman que los primeros hombres que aparecieron en la cueva lo hicieron en el cuarto o quinto milenio antes de Cristo. La ciudad de Filipos se fundó en el año 360 o 359 a.C. como colonia de Zasos, con el nombre de Crinides, del retórico y político ateniense Calístrato, para explotar la riqueza de la zona. En el año 356 a.C.,
se hizo visible la amenaza de los tracios y los habitantes de la zona pidieron ayuda a Filipo de Macedonia, que se encontraba en Anfípolis. Filipo, sabiendo la importancia económica y estratégica de la ciudad, la ocupó y trajo colonos macedonios, aumentando su población, explotó los yacimientos de oro del monte Pangeo y construyó un teatro para la ciudad y una muralla defensiva. En aquella época, Neápolis pierde su independencia y se convierte en el puerto de Filipos. Indicativo de su gran importancia económica es que las 2 minas de oro generaban más de 1000 talentos de oro al año. En el año 48 a.C., en las cercanías del río Sigante, a una distancia de 3,5 kilómetros de Filipos, tuvo lugar la famosa batalla entre las tropas del triunvirato de Antonio, Octavio y Lépido, y las de los demócratas Bruto y Casio, asesinos de Julio César. La batalla la ganaron las tropas del triunvirato, señalando, así, una nueva época para la ciudad. La ciudad se proclamó colonia y se establecieron allí muchos soldados veteranos. 12 años más tarde, Octavio envió numerosos colonos y se construyeron muchos edificios, entre ellos el foro, un acueducto, la palestra y gran número de altares y santuarios. En 1608 a.C., Emilio Pablo dividió Macedonia en 4 partes o provincias. Filipos pertenecía a la primera provincia cuya capital era Anfípolis. Posee un especial interés arqueológico e histórico, especialmente para los cristianos. El octágono que se ha encontrado en la ciudad antigua y que se considera uno de los primeros templos de oración cristianos de Europa. El teatro de Filipos, en el que se realizaban espectáculos con fieras y hombres, es una verdadera joya para la zona. Puede que sea el único teatro de todo el norte de Grecia que se conserva en tan buenas condiciones y constituye una gran atracción para miles de turistas de todo el mundo. El potente terremoto de principios del siglo VII y la invasión de las tribus eslavas destruyeron la ciudad. Durante los años del Imperio Bizantino, la ciudad mantuvo su carácter defensivo. El emperador Nikiforos Focas y los representantes de la dinastía de los Paleólogos reforzaron sus murallas y construyeron la torre central de la ciudadela. Después de la ocupación turca, los habitantes abandonaron la ciudad. Merece la pena resaltar que Filipos fue la primera parada del apóstol Pablo en su misión evangelizadora y que aquí fundó la primera iglesia cristiana. La primera persona de Macedonia, de la actual Europa y, por cierto, mujer. El apóstol Pablo y sus seguidores
visitaron un lugar de oración judaico, en el río a las afueras de la ciudad, en el que se habían reunido las mujeres. Una de esas mujeres, una rica mercader llamada Lidia, creyó en las palabras del apóstol y se bautizó en ese río. Hoy en día existe en ese lugar una pila bautismal,